Así, en esa actitud les invito a abrir el Salmo número 149. Y puestos de pie, leemos para mayor reverencia la palabra del Señor. Salmo 149. En la página 640, en la mayoría de las Biblias, Nueva Biblia de las Américas. Si usted no tiene una Biblia y quiere usar una, que es mucho mejor tenerla en las manos, en la entrada generalmente ponemos algunas Biblias que usted puede prestar para usar durante la celebración. Salmo 149. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo y su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Alaben su nombre con danza y canten a él alabanza con pandero y lira. ¿Por qué? Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada, sí, una espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria, sí, gloria para todos sus santos. Aleluya. Señor, esta es tu palabra y pedimos que por favor, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, nos ayudes a concentrarnos. Nosotros somos muy dispersos en nuestra mente y somos de una generación mucho más dispersa debido a tanta imagen, tanta tecnología en nuestras manos, tanta información. Ten misericordia de nosotros. Permítenos ver y sentir el poder de tu palabra atravesando nuestro corazón, porque lo más determinante de nuestra vida va por dentro. Que las preocupaciones exteriores de qué haremos esta tarde, los trabajos, las preocupaciones, las cosas, puedan quedarse ahí sometidas al influjo y a la lluvia de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor. Muéstranos tu poder, Señor, tú que eres glorioso y poderoso. Hazlo para tu gloria. Que tu palabra venga sobre nosotros y no nos deje donde estamos, nos incomode en lo que sea necesario, nos anime también en lo que necesitamos, nos consuele, nos desafíe a la fe, nos mueva al amor y nos arraigue en la esperanza. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Primero, un pequeño repaso. Los últimos salmos de Aleluya, del libro de los Salmos, que es el cancionero del pueblo de Dios, y por una razón muy particular ha sido localizado en la mitad de toda la Biblia. En el Salmo 146 decíamos que es el adorador rendido ante la victoria de Cristo. El adorador que hace un grito de victoria, Dios ganó, que libera nuevas actitudes en nuestra vida con respecto a Dios y que por eso decimos aleluya. En el 147 es el adorador convencido que aunque Dios le ordena que lo adore, Dios le da argumentos para eso. Y es el adorador convencido ante los argumentos de Dios. Es el adorador que piensa lo que está cantando y lo que le está diciendo a Dios en su adoración, y por eso dice aleluya. La semana pasada en el Salmo 148 es el adorador cercano, porque Dios se ha acercado y enfoca la relación personal de quien dice aleluya. Dice aleluya porque conoce a ese Dios y porque ese Dios se acercó. Un día maravilloso Dios se acercó y ahora Él puede acercarse a Él. Hoy estaremos hablando del adorador como un intercesor y veremos nuestra participación en la guerra espiritual con nuestra intercesión.
Cuando leemos este salmo, no sé a ustedes qué les pareció en la primera lectura. Siempre leemos una porción de la Biblia. Nosotros tenemos un compromiso con la, con la predicación expositiva. Y la predicación expositiva, entre otras características, es que a ti te permite el predicador llegar a un texto de la Biblia que tú puedes ver, con el cual tú puedes pensar y dialogar. No es un predicador que tiene un número de ideas interesantes y está tratando de convencerte de esas ideas, sino el predicador que te ayuda a ti a entender una porción de la palabra del Señor. Cuando leíste este salmo, no sé qué cosas pasaron por tu mente. Hay tres elementos asombrosos en este salmo. El primer elemento es la relación que establece el salmo entre la adoración, en los versos 1 al 6, una adoración festiva, alegre, y la guerra. Los versos 6b al 9 describen la guerra. Y eso genera interés, nos sacude, particularmente sacude esta alma y particularmente el alma antioqueña que ha dejado la adoración como un asunto de mujeres, como un asunto de iglesia, como un asunto de sensiblería o sentimentalismo religioso, y relaciona la adoración con un acto muy masculino, muy varonil, cuando una nación necesita defender su territorio o cuando hay una situación inevitable de guerra. ¿No le parece que eso es interesante en el texto? Es decir, cuando lee el texto le parece interesante y usted puede tenerlo en su celular si quiere o si tiene su Biblia abierta ahí, y en pantalla van a ir pasando algunos de los versos. Por eso es tan aconsejable que usted venga a la casa del Señor con una copia física. Si por alguna razón no, por lo menos que mientras este servidor habla, usted pueda ver si es verdad lo que dice ahí y pueda pensar y reflexionar con eso. Pero bueno, ese es el primer elemento sorprendente de este salmo. Espero que inclusive que usted discuta con eso y sienta que necesita argumentar y debatir y por qué y todo lo demás, porque es extraño, digámoslo así. Segundo elemento sorprendente de este salmo es la orden que da en el verso 5. Canten con gozo sobre sus camas. Canten con gozo sobre sus camas, no en un templo con un grupo de músicos, sino precisamente en la cama. El tercer elemento sorprendente de este salmo es la alusión a que mientras adoran tengan una espada de dos filos en sus manos. El verso 6, que indica que en esa guerra habrá alguna participación de aquellos que adoran. Bueno, la Biblia afirma que hay una guerra entre el bien y el mal, en la cual el creyente es invitado a participar como un intercesor. Así que este salmo toca ese delicado asunto de la guerra espiritual. Y me parecía importante llamar su atención a una definición de guerra espiritual. Viene de un libro sobre el tema, un libro serio sobre el tema. Hay libros que son especulativos y extraños a la Biblia sobre ese tema de la guerra espiritual, pero me parecía importante citarles esta definición de guerra espiritual porque si usted no lo sabe, hay una guerra de proporciones cósmicas, mucho más trascendental y definitiva que cualquier otra guerra que lamentemos en el mundo. Es una guerra entre el bien y el mal. Y esta es una definición que me parece interesante para que usted la piense y lleguemos a este salmo con ese anticipo. Leeré esta definición para el bien de todos. Guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, iniciado en el plano sobrenatural con la rebelión prehistórica de Lucifer y transferido al plano natural con la caída del hombre. Debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que él es el Dios de este mundo,
La guerra espiritual involucra una batalla constante, multidimensional, contra el mundo, un sistema de valores no piadosos, contra la carne, el pecado inherente a nuestra humanidad, y el diablo, la personalidad sobrenatural, la personificación sobrenatural del mal. En ese momento hay una guerra. Quizás usted no es tan consciente de la guerra en el plano de la oposición de Satanás, y quizás usted no tiene tanto contacto con eso. Quienes lo hemos tenido y quienes sabemos de eso, vemos lo real que es eso. Quizás usted se da cuenta de eso por el miedo que usted le tiene a una persona poseída por demonios, etcétera, etcétera. Quizás no está tan consciente de la maldad que hay en el mundo y cómo el mundo se mueve agitado por el príncipe de la potestad del aire. Pero estoy seguro que usted sí se da cuenta de la dimensión de guerra espiritual en su carne. El principal territorio de guerra espiritual en nuestra vida es nuestra carne. ¿Por qué tanta inclinación al mal? ¿Por qué te gusta más el mal? ¿Por qué el mal parece más apetitoso y más proporcionado y más facilitado que el bien? ¿Por qué todavía te sientes esclavo a esto o aquello? Hay una guerra espiritual, así que exploraremos en este Salmo 149 la adoración como la participación activa del creyente en su rol de intercesor dentro del contexto de la guerra espiritual. Y aquí debo advertirles algo muy importante. Generalmente nosotros entendemos la adoración como una experiencia hacia adentro. Es decir, yo voy a adorar, escucho cantos, canto porque me gusta, qué sé yo. Nuestra participación en el aleluya, en la adoración de Dios, es bastante consumista, bastante subjetiva. La apreciamos mucho en el sentido de qué tanto a mí me gusta o qué tanto tengo sentimientos para eso. De repente tú eres como el típico paisa varón que siente eso de cantar, de mover las manos, me gusta la prédica, eso sí. Y habrá quien inclusive prefiere llegar al tiempo de la prédica y no al tiempo de la adoración, porque hemos pensado la adoración mucho como hacia que me llega a mí o cómo me conecto o si mi personalidad fluye o no en este asunto que llaman la adoración, y que se ve bastante centrado en el mundo cristiano en el canto, que a propósito el canto es una orden de Dios. Es el único arte ordenado por Dios. No que los demás artes no son posibles o no hagan parte del mandato cultural de Dios a la creación y al ser humano, pero sí es el canto particularmente. Y tal vez tú ves ese canto como, yo no soy de esos que cantan. Bien, déjame decirte, este salmo te va a mostrar que la adoración tiene un efecto más allá de ti. Que la adoración no se trata solo del beneficio o el sentimiento que tú tienes. Que la adoración se trata de algo en lo que tú participas hacia afuera. Que la realidad es cambiada por la adoración. Así que la adoración no solo tiene efectos hacia adentro de ti, que seguramente los tiene, pero tiene efectos también hacia afuera de ti. Que tú participas en la guerra espiritual con tu oración y con tu adoración. Así que veremos estas tres cosas sorprendentes del Salmo, porque me pareció que las tres cosas sorprendentes del Salmo justamente nos permiten tener el bosquejito clásico para ayudarnos a entender en sí mismo el Salmo. Lo primero, la adoración y la guerra. Hay un debate sobre el estudio de este salmo, sobre si se refiere o no a una guerra física, literal, visible, lo que está hablando en el verso 7, 8 y 9. Y por favor, entiéndalo como lo dice el texto: para ejecutar venganza, castigo, atar los reyes, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y no lo desconecta del salmo para decir al final: esto es gloria para todos sus santos, adoración a Dios, aleluya. El asunto, mi amigo, es serio.
hay una guerra y está relacionado con la adoración. Más adelante les voy a explicar por qué pienso que aunque el pueblo de Dios podría haber estado en una situación literal de guerra en este momento del Salmo, hay un debate de en qué momento este Salmo es escrito, pero que el pueblo de Dios podría estar amenazado por una guerra, como la mayoría de los pueblos en el cercano Medio Oriente antiguo lo estaban. Era una época donde no habían organismos internacionales que protegían o que respaldaban a los pueblos en guerra. Básicamente la política internacional de esa época era la guerra. Si eres más fuerte, conquistas al imperio o al reino vecino. Si eres más débil, tienes que pagar tributo y someterte a otro imperio o a otro reino vecino. Era la ley de la guerra. Entonces es posible que el pueblo de Dios sí estaba en una situación real de guerra. Más adelante voy a explicar por qué creo que el Salmo se incorpora en la adoración, no para impulsar o para defender un aspecto de guerra literal, sino para hablar específicamente de la guerra espiritual. No se trata de invitar a una guerra literal, nos demarca la seriedad y la sobrenaturalidad de la intercesión del creyente. Estos elementos de guerra que se ponen aquí es para aterrizarnos, para hacernos saber que este asunto es real, mi amigo. El centro mismo del cristianismo, Colosenses capítulo 2, la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de guerra. En la cruz venció los poderes de Satanás, del mundo y de la carne. En la cruz clavó todas nuestras culpas para decretar de manera definitiva y justa que el imperio de las tinieblas era arrojado de la presencia de Dios, arrojado de la vida del pueblo de Dios, y que nuevos territorios eran conquistados para la gloria de Dios. Mi amigo, la obra de Cristo en la cruz no es el sentimentalismo religioso de quienes sí creen y sí sienten. Fue la declaración de guerra de Dios contra la maldad de tu corazón y del mío, contra las potestades mismas de Satanás que te gobernaban, contra el poder de tu carne débil, ambiciosa, viciosa, sediciosa y rebelde contra Dios. Así que cuando nosotros adoramos a Dios, no solo estamos cantando sus virtudes y su amor por nosotros, estamos también declarando lealtad a un rey y exacerbando la enemistad del enemigo. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Que cuando tú dices que Jesucristo es el Señor, estás ganando nuevos enemigos, mi amigo. La adoración no es un juego. Tú estás declarando lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero las tinieblas no están contentas con eso. Ahora entiendes por qué cuando decides seguir a Cristo, más amigos te invitan a fiestas, más malos negocios te proponen, más ganas te dan de ir a ciertos lugares, más difícil y tortuosa es la tentación contra una adicción. Porque hay una guerra. Y cuando le mueves los límites al territorio de las tinieblas, él no está tranquilo. Es decir, que la adoración es una forma en la que se acaba en tu vida la pasividad espiritual. Que la adoración es una forma en la que no se te permite ser un cristiano light, que va los domingos y dedica un ratico para un ejercicio religioso, particularmente porque nuestro texto nos presenta la dinámica de la adoración más allá del templo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: la adoración en la cama. Es sorprendente esto. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Uno se ha imaginado que el Señor quisiera que más le cantemos en los grandes catedrales, con los coros y los instrumentistas. Eso es bello, eso tiene un sentido para nosotros como pueblo de Dios, eso afirma la identidad de quienes somos. Pero
¿Por qué el Señor específicamente aquí en el verso 5 dice: regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas? Bueno, yo seleccioné unos versos, particularmente en los Salmos, donde se menciona la cama. La cama es un lugar muy interesante en nuestra vida. Salmo número 4, verso 4: tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Si la cama es un lugar de meditación, donde nos hacemos las grandes preguntas. Tal vez tú eres de esos que todavía tienes suficiente juventud para acostarte a las 10 de la noche. No sé a qué horas te cuestas, pongamos que es a las 10. Cierras tus ojitos y los vuelves a abrir madrugando a las 11 de la mañana. Yo no sé, si tienes esa fortuna, dale gracias al Señor. El sueño es una enorme bendición del Señor. Tengo amigos que han tenido problemas serios con esto. Yo tengo problemas serios con esto. Y decimos: ay, Señor, dame esta noche. Y no pasa con mucha frecuencia. Si yo hiciera un concurso de cuántas veces te levantas en la noche, aquí tengo amigos que ganarían ese concurso. La cama es un lugar para quienes ya hemos caminado un poquito en la vida de profunda meditación, de evaluar el día, de enfrentar nuestros miedos, de cuestionar nuestras incoherencias, de recordar nuestros profundos resentimientos, culpas y fracasos. Verso 6, Salmo 6, verso 6: cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Si las almohadas pudieran hablar, contarían mucho de nuestros dolores, de nuestras profundas preocupaciones. Ese es un lugar donde somos lo que somos realmente. Por eso quien duerma al lado de uno lo conoce muy bien. Salmo 41, verso 13: el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Este salmo, que es muy precioso para la tercera edad, el Salmo 41, parece indicar que el Señor tiene especial compasión de nosotros cuando nos ve en la cama. El Salmo 121 dice que el Señor no duerme y que Él nos cuida en la noche, y que nos ve ahí dormidos en medio de las preocupaciones, las lágrimas, las peleas mentales, la agitación de nuevos proyectos y de nuevas cosas con esta máquina mental que no para. Y el Señor tiene especial compasión de quienes sufren con enfermedad en su cama. Estamos orando por una cantidad de enfermos en nuestra iglesia, y seguramente la noche es el tiempo donde a solas, en la privacidad, donde realmente estamos solos con nosotros mismos, necesitamos más la compasión del Señor. Salmo 63: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Que el lecho es un lugar donde podemos encontrarnos con el Señor. El lecho es un lugar de privacidad, de intimidad, donde uno es lo que es realmente. En Lucas capítulo 18, verso 7, el Señor relaciona particularmente la noche y el reposo de la cama con la oración, y describe a sus escogidos en esta forma, haciendo una pregunta: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La oración en la noche, ¿se tardará mucho en responderles? Que el Señor escucha especialmente y observa lo que pasa en nuestros corazones, nuestras plegarias más profundas en medio de la noche, en nuestra cama. Es el lugar de mayor impotencia, es el lugar de mayor intimidad, es el lugar de mayor realismo, es el lugar donde Dios quiere visitarnos. Y precisamente
es en ese lugar donde el Señor quiere que le adoremos. No quiere decir que no adoremos. Los salmos hablan de adorar en otros contextos, de que nos reunamos a adorar, que adoremos en la calle y en otros lugares, pero en ese contexto particular el Señor hace otra expresión de adoración, porque es en ese contexto que va al verso número 6. Miren el verso 6: en ese contexto de la cama, sean las alabanzas de Dios en su boca. Hay una traducción que dice en su garganta. Es decir, que hay de hecho allí una expresión audible de adoración, que no es sencillamente, no, yo estoy pensando lo que están cantando. No, no, es que se ha metido en el asunto y está de hecho adorando a Dios. Y allí es donde viene el tercer aspecto de nuestro salmo, con que hagan esa alabanza con una espada de dos filos en su mano. Entonces ahí debería yo dialogar con ustedes sobre el tema de qué se trata esta espada. En primer lugar, si es una espada literal o no. ¿De qué espada se trata? Bueno, quisiera abogar porque no es una espada literal, en virtud de que acompaña el canto, en virtud de que se da en la cama, que sea en el contexto de la adoración a Dios y no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda como para que nosotros necesitemos sacar espadas para ayudarle a Él, como Pedro sacó una espada para ayudar a Jesús y Jesús le dijo, no, así no es. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. En segundo lugar, el término espada de dos filos puede referirse particularmente a una forma de tecnología de la guerra, a un artefacto con cierta efectividad o con doble efectividad. Como si nos estuviera diciendo, adórame buscando doble efectividad. De hecho, algunos sugieren que esta idea del doble filo es que corta hacia adentro y corta hacia afuera. Esa tecnología que era conocida en esa época, las espadas de dos filos, tenían varios propósitos dentro de las situaciones de guerra o de defensa personal. Pero pareciera esta idea doble filo, es decir, que hace dos cosas en tu vida. Y bendito Dios que muchas veces necesitamos aceptar del Señor humildemente su llamado a hacer dos cosas, porque generalmente nosotros con Dios queremos una sola cosa. ¿Qué tal, Señor, si me haces este milagro pero no me pides que te entregue mi vida? ¿Qué tal, Señor, si me pides que yo te siga pero sin ser miembro de la iglesia? ¿Qué tal, Señor, si me pidas que yo bendiga a mi familia pero que no los evangelice? Porque eso va a generar peleas. Pero frecuentemente Dios pide dos cosas. Historiadores sugieren que podría mencionar también momentos particulares de la historia. Si fue escrito antes o después del exilio, podría estar recordando a Nehemías, que estaba trabajando con una mano y con una espada en la otra, o el juez Ahot, que también liberó al pueblo con una espada de dos filos, y que podría estar evocando este salmo otros momentos donde Dios ha usado algo con doble propósito y ha librado las batallas de su pueblo. También puedes mencionar el hecho de que Dios utiliza a su pueblo para traer justicia, que Dios les da herramientas de doble efectividad para traer justicia al mundo. ¿Por qué no justicia social, justicia laboral, justicia a la creación? Y que Dios usa a su pueblo para que se mueva como su ejército, no para dañar y destruir como hace el diablo, sino para traer paz y bondad y bienaventuranza a las naciones. Particularmente la expresión espada de dos filos aparece en Proverbios capítulo 5 verso 4, referido al poder de la palabra. En ese caso negativo, una mujer rencillosa y adúltera, y su lengua es como una espada de dos filos, nos informa Proverbios. Ya en el Nuevo Testamento los escritores sagrados han mencionado esa idea de espada de dos filos, particularmente para referirse a la palabra de Dios. Ustedes que han memorizado versos bíblicos conocen el hermoso verso de Hebreos capítulo 4 verso 12, que dice que la palabra de Dios penetra profundamente y es más poderosa que
espada de dos filos. Entonces pareciera una alusión a la palabra de Dios en nuestro canto. Una y otra vez yo le digo a nuestro equipo de alabanza: cuidado con las canciones que cantamos. Nosotros no cantamos por estética, no cantamos porque es muy bella la canción o por lo que producen las personas. Nosotros cantamos porque estamos cantando las verdades de Dios. Así que el contenido doctrinal de una canción debe ir primero en la escogencia de la misma. Por supuesto, cuando tenemos canciones que son bellas y que también son verdad, pues tenemos allí una espada de dos filos. Apocalipsis capítulo 1, verso 16 y capítulo 2, verso 12 menciona la espada de dos filos como la palabra de Jesús. Que la palabra de Jesús es espada de dos filos. En ambos textos se está enfatizando la gloria y la autoridad de nuestro amado Señor Jesucristo, que nació en la Navidad, vivió una vida perfecta, fue a la cruz para morir por nuestros pecados y pelear la guerra de Dios, resucitó al tercer día, ascendió y vendrá por segunda vez. Y que el poder, Apocalipsis dice, está en este momento en el poder de su palabra, y lo llama así en Apocalipsis la espada de dos filos. Este es el punto, mis amigos. Cuando nosotros cantamos alabanzas al Señor en nuestras bocas, estamos reflejando un corazón lleno de gratitud y adoración. Mientras que la espada de doble filo en nuestras manos simboliza la disposición a mantenernos firmes ante cualquier oposición, apegados a la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que el texto más importante de la Biblia sobre guerra espiritual, que es Efesios capítulo 6, verso 10 al 20, y que el pastor José nos lo leyó en el comienzo de la adoración esta mañana? El texto más importante, Efesios 6, sobre guerra espiritual, indica que nuestra participación es estar firmes. Estar firmes. No dejarnos mover por nuestros sentimientos, por las tentaciones del mundo, por el miedo a las circunstancias, por el poder de Satanás, sino estar firmes en la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir entonces? La adoración no se trata solo de cantar canciones. Es una declaración de lealtad a Dios y un acto de desafío espiritual contra la oscuridad. Este aleluya del Salmo 149 es un grito de guerra, confiados en que Dios va a ganar la guerra contra el mal y nos dará lo mejor. Y el final de la historia será gloria para todos sus santos. ¿Crees eso, hijo de Dios? ¿Crees eso, hija de Dios? En tus batallas mentales, en tus batallas con la tentación, enfrentando la presión del mundo y la opresión del enemigo, tú te levantas y gritas aleluya. Quizás como Job, que cuando viene esta devastación, esta debacle sobre su familia, lo perdió todo, se levantó y su primer acto fue: bendito sea el nombre del Señor. Porque ese santo de Dios, Job, entendía que estaba inmerso en una guerra y que por difícil que fueran las circunstancias, por grandes que fueran sus miedos, no le iba a dar un centímetro al enemigo. Y Dios lo honró. Dios honró a este adorador, porque con su boca usó la espada de dos filos para declarar la doble efectividad de Dios sobre su vida y el milagro poderoso de un hijo de Dios que se levanta y lo adora en cualquier circunstancia. Aplicación. Me parece, hermanos y hermanas, que este salmo nos convoca a tener una nueva actitud ante Dios. ¿Cómo es esta nueva actitud ante Dios?
Pensaría que esta nueva actitud es un entendimiento nuevo sobre la adoración. A propósito, la palabra adoración está asociada a oración. Es así también en el sentido bíblico y en el idioma original. Adorar es orar. Alguien ha dicho, adorar es orar dos veces. Es declarar lealtad al Señor Jesucristo, no importa mis circunstancias, y enfrentar en el poder y la autoridad de Jesucristo y por su victoria en la cruz la oposición del enemigo. Es una nueva actitud, si me permiten, de presentar nuestras adoraciones y nuestras oraciones como si estuviéramos delante de un trono. En primer lugar, del trono de nuestro propio corazón, que necesita ser reprendido, y necesitamos aprender a argumentar con nosotros mismos. Tal vez a eso se refiere lo de estar en la cama, porque en la cama es que somos honestos con nosotros mismos y que nos damos cuenta que tan materialistas somos, que tan miedosos somos, que tan angustiados estamos, que tanto resentimiento y dolor en nuestra alma padecemos. Es el momento de argumentar con nosotros mismos, pero también es un momento de litigar en el trono de la gracia de Dios. Algo que he aprendido en estos días, y sin duda me va a tomar más tiempo aprender, porque apenas esta semana como que el Señor estaba inquietando mi mente y mi corazón sobre este asunto. Argumentar y litigar con Dios en la oración. Si usted visita las grandes oraciones de la Biblia, notará que los siervos de Dios, cuando oraban, argumentaban su oración. Por ejemplo, la iglesia, cuando es perseguida en Hechos, se presentan en oración ante el Señor, están siendo perseguidos, y no sencillamente presentan la petición. No sencillamente dicen, Señor, líbranos. Por supuesto decían, Señor, glorifica tu nombre, pero presentaban una argumentación. Decían, Señor, mira sus amenazas. Te están amenazando, es a ti, no a nosotros. Están en contra de tu reino. Esto tú ya lo profetizaste en la palabra. Y Señor, conceda a tus siervos que podamos avanzar con el mensaje del evangelio. Ellos presentaban razones para su oración. Y esto me ha abierto a mí como una nueva dimensión de lo que es la oración y la adoración a Dios. Como que en la adoración yo también estoy diciéndole al Señor cuáles son las razones, y Él las quiere escuchar. No es que no las conozca, Él las conoce, pero Él quiere escuchar a su siervo, a su hijo y a su hija. ¿Por qué crees que debo darle ese lugar a tu hijo en la universidad? ¿Por qué crees que debo sanar a esta persona? Dímelo. ¿Cuáles son las razones que tienes? Porque cuando tú razonas con Dios, estás usando las armas del reino de Dios. Porque te ves obligado a repasar los motivos de tu corazón. Porque te cuestionas a ti mismo. Y particularmente me parece precioso en ese sentido la misma forma en que el Señor Jesucristo nos invita a razonar con Él en la oración. En Lucas capítulo 11, verso 11 y 33. Ustedes recordarán, si han caminado con el Señor, este precioso texto. Si son un poco nuevos o no tienen tanta familiaridad con la Biblia, cosa que yo anhelo que tengan, se pueden familiarizar desde hoy con este texto. Este es un texto que toca mucho el corazón de quienes somos padres y abuelos. Nos mueve mucho este texto. Y es un texto donde Jesús está hablando de la oración. Y yo les estoy hablando de la oración porque la adoración es presentar delante del Señor nuestras peticiones y participar en la guerra cósmica en la que nuestro Señor Jesucristo ha vencido, pero nos ha invitado a participar por medio de la intercesión. O supongan que uno de ustedes, dice el texto, que es padre, su hijo le pide un pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión?
O si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Esta es la frase: cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo, que es el que derrama los dones de Dios sobre nosotros, a los que se lo pidan. Lo que Jesús está haciendo es enseñándonos a argumentar, enseñándonos a sacar la espada en la guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, el texto no dice que el Padre siempre le da al Hijo lo que pide. Eso sería mala interpretación del texto. Lo que el texto sí dice es que Dios siempre hará algo, y hará algo bueno. Que Dios siempre hará algo, no necesariamente lo que tú pides, pero que siempre hará algo bueno, y que nunca hará algo malo. Como que si le pides un pan le da un escorpión. Que esa no es la clase de Padre que nosotros tenemos. Así que en la adoración, mis amigos, nosotros tocamos el trono de Dios con nuestras oraciones, suplicándole que esto sea real de nuevo, que lo hagas otra vez. ¿Por qué? Porque somos buenas personas, porque tenemos buenos sentimientos, porque nosotros tenemos mérito. No, 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 nada de eso. ¿Por quién es Él? Revisen las oraciones de la Biblia, todas invocan el nombre de Dios diciendo: ¿por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Y al final dicen: amén, que se haga tu voluntad. Yo no sé qué es lo mejor para mi futuro, yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y tú eres el Padre perfecto que siempre hará algo, y siempre será algo bueno. No necesariamente lo que yo pienso que es bueno. Puede ser que me abrume y me enloquezca ver lo que pasa en mi vida, en mi familia, en mis finanzas. Pero siempre puedo declarar en la guerra espiritual, en la adoración, que todo lo que mi Dios hace es bueno. Como esas dos canciones que cantamos hoy, tan preciosas: fiel, fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O cantábamos también que mi vida está rodeada de la bondad de Dios. El creyente puede declarar en su guerra espiritual que hay un Dios bueno, que va a ganar. Él va a vencer. Él va a vencer a su manera, en su tiempo, en su lugar. Él vencerá y me dará lo mejor, y hará que todas las cosas ayuden para bien de su pueblo y para gloria de su nombre. ¿Crees eso, creyente en Cristo Jesús? Por la gracia de Dios, tú y yo, creyente amado en Cristo Jesús, podemos creer eso. Por la gracia de Dios. Vendrá el ateo y el incrédulo a cuestionar eso sobre nosotros, pero nosotros nos aferramos a las armas de Dios, a las armas de luz, al poder de su palabra, espada de dos filos, y batallamos en nuestra oración y en nuestra adoración. Esta iglesia habrá de ser una iglesia que aprenda que la adoración no es solo un asunto hacia adentro. Lo es, sin duda. Lo es, sin duda. En la adoración lloramos, pedimos perdón, aprendemos. En la adoración nos beneficiamos porque estamos con todo el pueblo de Dios. El hermano canta algo que yo necesito escuchar. Quizás yo llego sin ganas de cantar, pero el hermano canta para mí y me levanta y me ayuda. Sí, en la adoración pasa algo hacia adentro. Pero hermanos y hermanas, hemos de ser una iglesia que entendemos que la aleluya, la adoración a Dios, es algo que pasa hacia afuera. Estamos participando en la guerra cósmica que ganó nuestro Señor Jesucristo. Estamos tomando nuestro lugar en la batalla y veremos la victoria de Cristo de una u otra manera, para gloria de Dios y para bien de su pueblo. Que así sea, en el nombre del Señor.